Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿sí imprimieron la hojita ahí que dice método de árbol? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver esa hojita. A ver. Por ahí hay un ejemplo. Ese ejemplo, ya lo vimos, a ver, revísenlo. Sí, profe. Ese ejemplo vino de un circuito y se obtuvo esa función y se obtuvo una tabla de verdad. ¿Cómo quedó esa tabla de verdad? Había quedado 1-0, 1-0, 1, 0-0-1. ¿Todos de acuerdo en esa tabla? Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí se ve bien ahí o tiene mucha luz o cómo? ¿Sí se ve? Se ve algo oscuro. ¿Se ve qué? Algo Bueno, no sé oscuro. si se lo soy yo, pero se ve como que muy oscuro. Y el plumón como color verdecito como que no se distingue muy bien. Bueno, a ver. Bueno, entonces todos de acuerdo hasta ahí. Sí, maestro. Bueno, entonces, la hojita que tienen ahí, la que dice método de árbol, dice en el paso número 1, identificar si la función está expresada en min términos o en max términos y ver de cuántas variables estamos hablando. Esa función que ustedes están viendo ahí, ¿está en min términos o está en max términos? Min términos. Min término, ¿Cómo sabes? porque están multiplicando. Porque es una suma de La suma de productos. las multiplicaciones. Porque es una suma de productos. Si es una suma de productos, por lo tanto son min términos, y si son min términos, ¿de quién estoy hablando? De los uno de la función. De los unos de la función. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas variables estoy manejando? 3.
3, peso 1, peso 2 y peso 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, como está en min términos, voy a utilizar el paso 2. El paso 3 no lo voy a utilizar porque el paso 3 habla de max términos. Entonces voy a aplicar yo el paso 2, que dice: si la función, si está en min términos, la función de salida se analiza cada uno de los términos. Voy a analizar este término, luego analizo este y luego analizo este. Para determinar el valor inicial, se suma el peso específico de las variables no negadas. Se suma el peso específico de las variables que no están negadas. O sea, ¿cómo? Voy a analizar el primer término. Si yo sé que mi función es de 3 variables y mi primer término tiene las 3 variables, está completo. Por lo tanto, ¿qué término es? Ustedes ya deben de saber qué término es. 7. ¿Qué término es? 7, 7. profe. 7. Este es el 7. ¿Este qué término es? No se sabe. Nos falta uno, ¿no? No se sabe. No se sabe porque le falta un término. No se sabe. ¿Este qué término es? 2, profe. 2. El 2. Muy bien. Entonces, este está completito, este no. Cuando yo estoy trabajando con una función de min términos, estoy hablando de los unos de la función. Entonces, este término, ¿qué? ¿Qué hago con él? X negado, Y negado. ¿Qué variable le falta? La La W. W. La W. ¿Qué peso tiene la W? 4. 4. Ahí está. Para sacar el valor inicial va a salir de aquí. ¿Pero qué dice para sacar el valor inicial? Sumar los pesos de las variables no negadas. Entonces, ¿cuánto es el valor inicial? Sería 0, ¿no? 0. Sería 0. Porque dice sumar el peso específico, sumar el peso específico de las variables no negadas. Pero aquí están negadas, entonces no le sumo nada, entonces es un 0. Ese es el valor inicial. Y nada más agrego, crece el arbolito, agrego el 4. Pero ese 4 siempre acompañado del 0. Cada vez que de aquí yo agregue un número acá, acompañado de su 0. ¿Sí? Y ya, ese es el único que voy a agregar. Es el único. Ahora hago la suma, digamos, de las ramitas. 0 más 0, 0. 0 más 4, 4. Ya acabé. ¿Con eso qué hago? F de sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque está en min Porque es min términos. Porque son min términos. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? El peso. Encontré el 0, el 2,
Encontré el 4 y encontré el 7. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me representa esto? La tabla de verdad. La salida. ¿La qué? La tabla de verdad, la salida. Los unos de la función en la tabla de verdad. Exacto. Estos son los unos de la función. Son las posiciones donde están los unos en la tabla de verdad. ¿Ya se fijaron cómo los encontré? Y yo los sustituí, ¿eh? Acuérdense que esta tabla salió de esta función sustituyendo una por una, y obtuve esto. Y ahorita lo hice con otro método, un poco más fácil, sin sustituir. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Preguntas? entendió. ¿Preguntas? No, profe. ¿No hay preguntas? Yo una pregunta. ¿El peso de la variable que falta siempre se pone a la derecha? O sea, aquí, Ajá. no importa. Ah, ok. No importa. Si haces la suma, Sí. te dan los mismos números. Ujú. ¿Sí? Si haces la suma de las ramitas, te dan los mismos números. No importa. Va, ¿Sí? profe, gracias. Sí. ¿Preguntas? ¿No hay? No, ya no. Entonces, si te fijas, estos son los unos. Entonces, los números que no están aquí, ¿qué son? Los ceros. Los ceros. Los ceros. Si estos son unos, los números que no están ahí son ceros. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna de momento, maestro. Ninguna. ¿No? Entonces, este es otro método de cómo encontrar una tabla de verdad sin sustituir. Imagínate un ejemplo de 4 variables, 16 combinaciones. ¿A qué horas vas a acabar de sustituir una por una para encontrar esos valores? Entonces, este método es un poco más rápido. ¿Sí? ¿Ya le borró? Sí, profe. ¿Sí le borro o no? Sí, profe. Sí, profe. Todos los demás. ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe, todo maestro. claro. A ver. No sé si vimos este ejemplo también. No sé si ya habíamos visto ese. No. ¿Sí se ve ese color o qué? Sí se ve, maestro. Y no lo hayamos visto el ejercicio. O le pongo más ¿así está bien? Así se ve bien. bien. ¿O le quito luz? No, ahí se ve bien. A ver si no estorba ese que está ahí de foco. Bueno. Entonces no hemos visto esa función. ¿Qué es lo que hago? No. ¿Qué hago primero? Contar cuántas variables Los tenemos. pesos. Identificar. Entonces, ¿en qué está? En min término. Y terminó. En min términos por la suma de productos. ¿Qué más? Ahora los pesos.
El número de variables. ¿Cuántas variables son? 4. 4. 4. Aunque aquí no aparece la variable C, ahí me la estoy brincando yo. Bueno, no es que me la brinque, sino que así está el ejemplo. Y por seguir el orden alfabético, ahí falta la C. O acuérdense que les dije, en los libros o en cualquier lado, les va a decir así: F, A, B, C, D. Aquí les va a decir que es una función donde se ocupan 4 variables. Y esta es la función. ¿Sí? De eso no se preocupen. Los libros, cualquier apunte les va a decir esto. Estas son las variables que se están usando. Aquí no aparece la C, pero aquí te están diciendo que son 4 variables. ¿Sí se entendió? Ahí está. Peso de D. 1, 1, C. 2, 2, 2. B. 4, 4. A. 8. 8. 8. Eso, ahí está. Entonces ahí va. Voy a analizar término por término. Veo el primer término. Completo no está. Le faltan 2 letras. Entonces, no sé qué término es. Este está incompleto. No sé qué término es. Está incompleto. No sé qué término es. Entonces, A negado, B negado. ¿Qué variable le falta? La C y la D. 6. La C y la D. D, peso 1, C, peso 2. Valor inicial. 0. 0. 0. Acuérdense, la hojita que tienen dice: si mi función está en min términos, para sacar el valor inicial, la suma de los pesos de las variables no negadas, pero aquí están negadas, entonces es 0. ¿Sí? Ahí lo dice la hojita. 0. Y entonces, ¿quieres el arbolito? ¿Cuál quieres? ¿El 1 o el 2? El 1. 1. 0, 1, acompañado de su 0. ¿Querés el arbolito? Y ya nada más agrego 0, 2 y 0, 2 y ya acabé. Hago la suma. 0, 2, 1, 3. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? El que sigue. Han negado de el otro término. ¿Quién le falta? BC. B y C. B, peso 4. C, peso 2. Valor inicial. 1. 1. 1. La suma de los pesos de las no negadas. Esta es no negada. ¿Cuál es su peso? 1. ¿Querés el árbol? ¿Cuál quieres? El 2. 0, 2. ¿Querés el árbol? 0, 4 y 0, 4. Ahí está. Hago la suma. 1, 1, 5, 5, 3, 3. 5. 3, 7. 7. 7. Ahí está. El término que sigue. B negado de. Le falta A, A y C.
C. Peso 8, peso 2. Ah, no, pero ahí está, sí. Valor inicial, 1. 1, 1. ¿Cuál quieres? El 2. 0,2, 0,8 y 0,8. 1, 9, 3, 3, 11. 11. Ya acabé. Ya encontré mis números. Entonces, ¿qué sigue? F de min términos sería 0, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9 y 11. 9 y 11. Ahí están. Estos son mis números. ¿Qué encontré? Los unos de la Los función. unos de la Unos en función. la tabla. Ujú. Los unos de la función. Entonces, hago mi tabla de verdad. 4 variables, A, B, C, D. Las 16 combinaciones. Y en estos lugares, en el 0 binario le pongo un 1. En el 1 binario le pongo otro 1. En el 2, 3, 5, 7, 9, 11 le pongo unos en mi tabla de verdad. ¿Y los que sobran qué son? Los ceros. Ceros. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Sí, maestro. ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿le borro o le copian? Tantito. Copiamos. A ver, ustedes me dicen. Preguntas, preguntas. Preguntas. No, profe, ya. ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Ya le borro? No, ninguna. Sí. Sí, profe.
Si revisan su Classroom, les acabo de enviar 2 hojitas. El de ejercicios de árbol y teoremas de álgebra, ¿no? Ajá. Entonces, ese de ejercicios de árbol es una pequeña guía para el parcial. A lo mejor saco de ahí un ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Sale. ¿Y el de teoremas, profe? De álgebra. A ver, ahora esta función. ¿Ustedes qué me dicen que hago? La identificamos, está en max términos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues primero nada más identificamos las variables, ¿no? Ajá. Y ya sabemos que es un producto de sumas. Pero entonces, ¿qué es? Está en max términos. Max términos, por ser productos de sumas. Max términos. Luego, ¿ahora qué hago? Ahora sí, Identificar las identificar variables. cuántas variables. Son 4 A, variables. B, C. Peso 1, peso 2 y peso 4. Ahí está. Si son 3 variables, esta está incompleta. Está incompleta y está incompleta. Entonces, A más B. ¿Quién me falta? La Sí. C. C tiene peso 1. Valor inicial, 0. Cero. 0. Porque para max términos, que es el paso 3, dice, valor inicial es la suma de las negadas. Y aquí no tengo negadas, entonces es 0. Crece el arbolito y 0 y 1. Es lo único que hago. 0, 1. Ya acabé ahí. ¿Qué sigue? A más C. ¿Quién le falta? B. B. Peso 2. B tiene peso 2. Valor inicial. 0. 0. 0 y 2. 0,2. B negado. ¿Quién le falta? A más C. Ahí Ah. C. Ahí sí. C. Ahí. Peso 4 y peso 1. Valor inicial. 1, 2. 2. 2. 2. Valor inicial 2. Suma de las negadas. 2. ¿Cuál quieres? El 1. El 1. 0, 1. Crece el arbolito. 0, 4 y 0, 4. Hago la suma. 2, 6, 3. 3, 7. 7. 7. Ahí está. Ya acabé. ¿Preguntas? No, profe. No.
No, profe. Entonces, si se fijan, es un método pues algo rápido, ¿no? Para encontrar los ceros o los unos. Nada más hay que fijarse bien. Entonces, ya con esto, aquí ya digo f de pi, porque son ceros. Y pongo el 0, el 1, el 2, el 3, 6, 7. Ahí está. ¿Preguntas? No, profe. No, ninguna. Ahí está. Son 3 variables. Hago mi tablita de verdad. 8 combinaciones del 0 al 7. Y en estos lugares, en estas posiciones, le pongo ceros en mi tabla de verdad. Y los que me sobran son unos. ¿Preguntas? No, profe. No, ninguna. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Ya le puedo borrar o le copian? Ya puede borrarlo. Profe. Ustedes díganme si le borro o copian. Bórrele, bórrele. Ya puede borrar. A ver. Díganme los números de esa. Están max términos y son 4 variables. A es 8, B es 4, C es 2. ABCD. Peso 1. Peso 2. Peso 4. Peso 8. Ahí están. ¿Qué más? Han negado más C. Negado. ¿Quién le falta? B y D. B y D. BD. Peso 4 4 y y peso 1. 1. Inicial. 9. No, 10. 10. 10. ¿Cuál quieres? El 1. El 1. 1. El 1, profe. 1. 0,4 y 0,4. Hago la suma. 10. 14. 11. 15. Ahí está. El que sigue.
AC 8, 2, inicial. Cuatro. Inicial. 4, maestro. Cuatro. 4. ¿Cuál quieren? El 2. 0, 2. 0, 8, 0, 8. 4. 12. 6. 6. 14. 14. ¿Qué sigue? Nada más le falta B. Peso 4. Valor inicial. Cero. 0. Y 0, 4. 0, 4. Ahí están. Ya acabé. Ya acabé. Entonces, ya como queda F de pi. ¿Cómo queda F de pi? 0, 4, 6, 10, 11. 11, 12. 14. Y 15. Ahí están. Hago mi tabla de 4 variables, 16 combinaciones. En estos lugares le pongo ceros en mi tabla y a los que sobran le pongo unos. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Preguntas. Preguntas. No, profe. ninguna, profe. Dale, borro. Sí, profe. Voy a borrar. A ver. Escriban ahí en su cuaderno. Diseñe un circuito que detecte mediante un 1 a la salida
los números primos menores que 8? Diseñe un circuito que detecte mediante un 1 a la salida los números primos menores que 8. A ver cómo lo harían. Pues vamos a necesitar 3 variables, ¿no? Porque pues sean menores que 8 llega hasta el 7. Entonces, lo que tiene que agarrar y decir, a ver, me piden un circuito que está hecho con compuertas. ¿Cuáles compuertas? No sé. Tengo que pensar cuántas entradas va a tener este circuito, pero sí va a tener una salida donde le voy a poner un LED, donde me dice que detecte mediante un 1 a la salida. O sea que por aquí sale un 1, o sea 5 volts, y se enciende el LED. Este LED se va a encender para detectar cuando por acá entre un número primo. Cuando entre un número primo, este enciende. Si entra un número que no es primo, pues se apaga, ¿verdad? Pero entonces ustedes deben de pensar cuántas entradas tienen que manejar. Y para eso, ¿qué necesito saber? La tabla de verdad y las combinaciones posibles. Pues sí, pero ¿qué necesito saber? Las variables, ¿no? ¿Cuántas variables? Porque yo para que yo construya mi tabla de verdad, tengo que saber cuántas variables voy a manejar. Pero ¿qué necesito saber? Pues serían 3 variables porque llega hasta el 8. Llega hasta al 7, ¿no? No, si Son llega hasta el 8, combinaciones. pues son 4. Son 8 combinaciones y llega hasta el 7. Pero ¿cómo sabes que son 3 variables? Pues porque dice el problema que debe ser menor que 8, que detecte los números primos menores que 8. Entonces el último número que podría detectar sería el número 7 y entra perfectamente en 3 variables. Por eso, pero entonces necesito saber cuáles son los números primos. Ah, sí. Pues Los que sería- se dividen nada más Entonces, ¿cuáles son? los que se dividen entre sí mismos y ¿Cuáles son? 2, 3, 5 y 7. ¿Cuáles son? Menores que 8, 2, 3, 5 y 7. El 1, ¿no? Sí, de hecho. Sí, profe. El 1, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, aquí el número más grande es un 7. Y ese 7 yo lo represento en binario con 3 bits. Es por eso que son 3 variables. ABC. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el 1, en el 2, en el 3, en el 5 y en el 7 es donde tiene que encender. Oiga, profe, Y en los que sobran, según yo, los primos pasó? deben de tener 2 divisores, un entero independiente al 1 y el 1. El 1 no es primo, es non, pero no es primo. Sí, normalmente no lo consideran como primo.
por ser ahí la base. Pero vamos a manejarlo así. ¿Lo manejamos así o se lo quito? Se lo quito. Ahí está. Entonces es un 0. Ahí. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Sí o no? sí, se entendió. Ahí está. Ya tengo la tabla de verdad. Esto que está aquí ahí está. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, ¿dónde está el circuito? ¿Dónde está el circuito que me piden? Lo debemos de construir a partir de la tabla de verdad de la F de salida. ¿Cómo la construyo? Entonces, ¿cómo queda? ¿Dónde está el circuito que me piden? ¿Dónde está el circuito que me piden? De esta tabla, esto yo ya lo sé obtener. Esto salió de la tabla. Eso yo ya lo sé. Eso ya lo vimos la clase pasada. Pero ¿dónde está el circuito que me piden? Pues está, bueno, utilizando los ceros y los unos podemos representarlo en términos, que sería A por B por C, pero negados A y C. Ahí están dos. Más. Más A más B más C, negado A. Ahí está tres. Más A por B por C, negado B. 5. Y el otro es A por B por C, así. Ahí está el 7. Eso ya es un circuito. Eso ya es un circuito. Y eso ya lo vimos la clase pasada. Ahorita lo que estamos haciendo es que de un problema verbal, cuando les planteen un problema verbal, ustedes lo tienen que saber traducir a esto. Y encuentran el circuito. Este circuito, si tú lo armas o lo simulas y le das valores con el switch, ¿sí? Pero ¿qué tal si te dicen, ¿sabe qué? Que diséñeme un circuito que detecte Sí, profe. los números primos menores que 8, pero expréseme la función en max términos. En min términos no la quiero, la quiero en max términos. ¿Cómo le haces? Pues en lugar de los primos, los pares. ¿Cuáles pares? Los identificamos los ceros, ¿no? Ujú. Los ceros. ¿Y dónde es los ceros? Pues sería el 1, 0, 0, 1. 1, 4, 6. 4 y 6. Ahí están los ceros. Ahorita si nos saca, acuérdense que entramos con el otro código. Ahí está.
Te están pidiendo la función expresada en max términos, ¿eh? No la quieren en min términos. Si te la piden en min términos, ahí está. Si te la piden en max términos, ahí está. Estos son los ceros aquí de la tabla. Pero ahora, ¿dónde está el circuito? Sería A más B más C y ninguna negada. Ahí está el cero. Sí. Por A más B más C y nada más negamos la C. Ahí está el 1. Luego por nada más negamos la A nada más. Ahí está el 4. Negamos A y B. Y ahí está Liz. Y ahí está el circuito expresado en max términos. Porque esto es un circuito. Ya lo saben dibujar. Como este de acá. Ya lo saben dibujar. En min términos y en max términos. Y estos dos circuitos, ¿cómo son? Equivalentes. Equivalentes. O sea que el que tú quieras armar te detecta los números primos. ¿Preguntas? No, profe. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No hay preguntas? No, no hay preguntas. ¿Podríamos hacer el diagrama del primer circuito de min términos? Sí. Entonces le borro ya lo de abajo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ay. Ahí va. Es más, lo voy a hacer así con... A ver, ¿cómo será? Bueno, en fin, ya saben ustedes del deep switch, ¿va? Ahí está A. Ahí tengo A negado. Ahí está B. Ahí tengo B negado. Ahí está C. Y ahí está C negado. Ahí está. Deep switch, ¿no? Ahí está. A negado. B. C negado. ¿Sí? Sí, Otra. A negado. B. C. Ahí está. Otra. A. B negado. C. Ahí está. Otra. A. B. C. Ahí está. A una hora. ¿Preguntas? No, ninguna. Profe.
Ahora sí. Preguntas. No, profe. ¿No? ¿Ya le puedo borrar o qué? Sí, profe. Espera un poco, maestro. ¿Están copiando? Sí, Así profe. es. Sí, profe. Ustedes me dicen. Ya, Ya, profe. maestro, gracias. Para la siguiente clase, imprimen la de álgebra de Boole, que la vamos a ocupar. Pero a ver. Anoten ahí en su cuaderno. Dice, Profe, ya casi se acaba la llamada, nos conectamos mejor, ¿no? sí, ajá. Entonces anoten en su cuaderno. Diseñe un circuito que detecte mediante un 1 a la salida los números de su boleta. Los números de su boleta. Profe, ¿los números que se repitan esos ya no? ¿O cómo? Ajá, por ejemplo, Sí, si se pues ya no, pues repite. ¿para qué? Ah, va, sí, profe, gracias. A ver, díganme un número de boleta. 20, 20, 30, 17, 10. Eso es 20, trampa, 20. compañero.
20, 20, 30, ¿qué? 17, 10. 17, 10. Ahí está. Entonces, eso es lo que van a hacer con su boleta F. Van a ser detectados mediante un 1, 0, 1. Dos, 3 y 7. Los que se repiten, pues para qué, con una vez, ¿no? Sí, profe. ¿Sí se entendió? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿De cuántas variables estoy hablando ahí? De 3. De 3. 3 variables. Entonces, ¿cómo represento el 0? Con ABC, todas negadas. Ahí está el 0. Más. El 1. A y B negadas y C. A y B negadas. Sí. 2. A y C negadas. A y C negada. 3. A A negado. negada. 7. Ninguna negada. Ninguna. Ahí está. Ese es el circuito que va a detectar esos números de esa boleta de ese alumno. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Eso es No, lo que van a no. hacer. Eso es lo que van a hacer con su boleta. Pero lo quiero simulado. Ahí en el simulador. Suben el video. Ya que lo tienen ahí armado ahí en el simulador, agarras y empiezas a grabar en el interruptor, ahí en los switch, le pones la combinación 0 y el único LED que va a estar conectado tiene que encender. Le pones la combinación 1, enciende, la 2, enciende, 3, enciende, 7, enciende. Cualquier otra se apaga. Ya que está grabado el videíto ahí, bien, que se vea bien, si no se los regreso, y lo suben a la sesión que ya está marcado como boleta. ¿Se entendió? Sí, profe. Claro. Porque su boleta, yo tengo la boleta en la lista que me mandó el SAES, yo tengo sus números de boleta y ahí voy a checarlos que sean los que deben de ser. Te falta un número que porque se te pasó, te regreso tu trabajo, pero ya no te lo recibo. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. No hagan un video largo que Sí, se profe. ponen ahí a hablar que la compuerta y la historia de la compuerta y no, nada más ahí, no lo hagan tan largo, nada más yo quiero ver. Le pones ahí en el switch, el 0 prende, el 1 prende, 2 prende, 3. Entre más corto mejor, para que no les marque que no lo puede subir. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Entonces nos vemos el lunes. Va, profe, nos vemos el lunes. Sale. El lunes A lunes, con profe. su, Cuídese. con su hojita del álgebra. Va. Gracias, profe. Sí. Sí, profe. Dale. Vale, profesor. Va. Gracias. Adiós, Luis.